Volvemos a Dimensión 5.0 entonces y damos comienzo al programa del día de hoy. Vamos a estar compartiendo entonces un momento a la distancia, como les dije, desde España. Nos va a acompañar Alberto González, fundador de Axora Consulting. Buenas tardes, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, muy bien, te vemos bien. Genial. Bien, estábamos dispuestos entonces a hablar un poco de inteligencia artificial, de procesos, de optimización, digitalización, costos. Bueno, meternos bien en todo el rollo de números y demás. Pero antes que todo eso, me gustaría que puedas presentarte a la audiencia, que sos español, ya lo escucharon, ya se dieron cuenta. eh, Todo el resto de lo que nos puedas contar para conocerte un poco más. Bien, pues en primer lugar agradeceros la invitación. Buenas tardes, aquí en España buenas noches, que son las 9 ya. Yo soy Sí. Alberto, soy de Galicia, así que con los argentinos tenemos un vínculo especial, los gallegos, y básicamente tenemos una empresa que se llama Axora Consulting Group. Lo que hacemos básicamente es pues, todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Inteligencia Ujú. artificial, automatización de procesos, medición de retorno de la inversión, de mejora de procesos en empresa y un poco llevar toda esta nueva tecnología 5.0 en línea con el nombre del programa a las empresas y hacerles replantear un poco cómo llevan haciendo las cosas hasta el día de hoy. Ujú. Para contar un poco tu background, digo, tenés un MBA, sos ingeniero informático, digamos, venís un Ujú. poco rebotando entre las puntas de la ciencia dura y un poquito más la gestión y todo lo que requiere más de habilidades blandas. Digo, son habilidades por defecto que tiene que tener hoy un emprendedor o quien vaya a encarar un negocio por cuenta propia, tener tanto ciencias duras, conocimientos técnicos como habilidades para relacionarse, vamos a decir de alguna manera. Sí, es curioso. Yo empecé estudiando la doble licenciatura de matemáticas e informática. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta de que yo solo quería ser informático, que las matemáticas realmente no me gustaban tanto y que las Ujú. matemáticas que se daban en informática ya eran suficientes. Y por el camino, pues entré en el mundo del emprendimiento, me empezó a gustar mucho el mundo de la empresa y al final pues me acabé decantando por hacer solo la licenciatura de informática. Y pues Bien. como no, cuando acabé la carrera, la licenciatura que llamáis en Argentina, pues estaba loco con el mundo de la empresa, ya había emprendido algunas startups y pues dije, bueno, me voy a hacer un MBA. Y del MBA pues salté a hacer prácticas en una empresa bastante grande de aquí de mi ciudad, en la que me permitieron meterme en las entrañas de la empresa, ver cómo funcionaba todo. Y yo de aquellas he estado estudiando mucho todo sobre inteligencia artificial, cómo aplicarla a las empresas y demás. Y pues me dejaron hacer, básicamente. Y Ujú. empecé a estudiar la empresa entera, los procesos, que era repetitivo, que era manual. Me encontré con procesos que se llevan haciendo igual desde hacía 30, 40 años y que había 4 personas al día haciéndolo. Y yo en mi cabeza dije, esto es imposible. Esto con inteligencia artificial hoy en día, te hablo de hace 2 años, un año y medio, no había tanto boom, ¿no? De las Claro. automatizaciones y de la IA aplicada a la empresa. Y dije, esto con la tecnología que hoy en día es imposible que haya 4 personas que además están enfadadas y de mala leche por estar haciendo esto todo el día, haciendo esto. Y básicamente pues ahí empecé a hacer mis pinitos con la IA en la empresa y hasta hoy. De esa empresa salí, acabaron siendo mis primeros clientes y hasta hoy pues he ido aplicando un poco todo lo que he ido aprendiendo en esa empresa y lo que he ido aprendiendo en otras y con mi background obviamente de tecnología y de ingeniería. Ujú. Digo, estos pasos que comentabas por el mundo corporativo, empresas grandes, vamos a decir, y que bien decías, hay procesos que se hacen igual hace 40 años. eh, Digo, más que suficiente para entender y poder conocer cuáles son los dolores de este tipo de corporaciones que, bueno, bienvenido tu análisis, digo, desde el otro lado del charco, en el lugar donde pasan las cosas, o por lo menos llegan más rápido, si bien hoy con internet y demás las cosas llegan de alguna manera mucho más rápido, pero lo ven primero. En ese sentido me gustaría un análisis de cómo ves, más allá de los lugares por los que vos pasaste, cómo ves el ecosistema allí de organizaciones a nivel tecnológico, digitalización y transformación. Pues mira, te voy a sorprender, yo creo, pero A yo ver. creo que en España vamos un paso por detrás, te Ujú. diría. ¿Qué pasa? España está formado, el ecosistema español, el mercado español, lo que es todo el conglomerado de empresas españolas están formadas por pequeñas empresitas, pequeñas empresas que han ido Ok. creciendo y que es muy similar a Alemania, quizás, no sé si conoces Alemania, pero Ujú. Alemania es una potencia mundial industrial,
pero tú vas allí y la mayoría de empresas son empresas pequeñitas de 20, 30 empleados, que es lo que está empujando la economía europea. España es un poco similar. ¿Y qué pasa? Que somos bastante duros de cabeza y somos bastante negados al cambio en ese sentido. Yo algo que sí que tengo algún cliente en Latinoamérica y sí que noto que estáis más abiertos al cambio. No sé si es por la influencia que tenéis estadounidense y demás, pero sí que es verdad que en ese sentido te voy a sorprender, yo creo. O sea, sí que es verdad que Ujú, nosotros allí sí que hay más tecnología y ves que todo es más futurista, pero cuando te vas a lo que es la eficiencia de las empresas y la ambición y el hambre por crecer, yo creo que en España vamos más retrasados, vamos, yo te diría que seguramente que Argentina en cuanto a mentalidad. Y yo creo que la mentalidad en todo este tema del cambio de paradigma, de la IA, de cómo mejorar los procesos, es muy importante. Ya no es tanto si tenemos la tecnología más o menos a mano, sino la predisposición por parte de las empresas pues a dar el salto y a intentar mejorar con los medios que hay hoy en día. También, bueno, obviamente, alrededor de la inteligencia artificial hay mucho humo, hay ujú. mucho FOMO, hay mucha burbuja y también quizás se mancha un poquito el nombre de IA o de AI por culpa de eso. Pero yo ya te digo, yo te diría que España está muy anticuado en ese sentido y yo en ese sentido sí quiero pues, felicitar a Latinoamérica porque a veces desde Europa se ve como que el sistema empresarial está más anticuado en Latinoamérica, en Argentina y demás, pero yo siempre creo que la mentalidad en un país es muy importante y la mentalidad de los empresarios, yo de verdad, la mentalidad de los empresarios argentinos, mexicanos, chilenos, que he hablado con gente, es mucho más abierta a este tipo de cambios en general. O sea, que en ese Ujú. sentido no creo que, o sea, lo que tú decías de cómo está en el otro lado del charco, pues yo te diría que igual hasta está mejor. Quizás no hay tantos medios para aplicarlo, puede ser, porque en España es como que queremos estar siempre a la última, Claro. pero en cuanto a mentalidad y ganas, vais mucho mejor. Ujú. Vamos, te lo aseguro. Bien, bueno, a tener en cuenta entonces de este lado en Argentina, entonces que somos bien vistos en la Mm. propia voz de una persona que vive allí, en Europa. Y digo, y todo este miedo al cambio, toda esta rigidez de estructuras y demás, eh, reitero, ¿no? Digo, haber pasado por corporaciones grandes y estado adentro, ahora también emprendiendo, teniendo ya tu consultora y demás. Em, ¿Cuál es la experiencia que pudiste recoger de ese trato, de ese tratar de cambiar una mentalidad, de tratar ahora, bueno, con el hype de inteligencia artificial, me imagino por lo menos una primera puerta está abierta, ¿no? Pero cómo uno se sienta a decir, bueno, tengo todas estas herramientas que puedo aplicar hoy. Es complicado porque hay dos tipos de perfiles, ¿no? Ujú, O incluso tres. La persona que está completamente cerrada, ya sea por edad o por desconocimiento o porque tiene una experiencia cercana al que le han vendido algo que no funciona y no quiere saber absolutamente nada. Luego está el segundo perfil, que es el menos común, que es esa persona que va un paso por delante, que sabe que esto ha venido para cambiar las empresas por dentro y que incluso te contactan a ti proactivamente de, oye, me ujú, gusta lo que estás haciendo, no sé cómo hacerlo, no sé dónde hacerlo, pero sé que quiero hacerlo porque sé que funciona. Y ok, luego está el perfil que, bueno, que sabe que existe, pero que aún no tiene la educación o la información suficiente, o quizás tiene demasiada información, que también es un problema que existe hoy en día, que hay demasiada información y no sabes qué es lo adecuado. Entonces simplemente está esperando a que alguien de su confianza venga pues, para decirle cómo hacerlo, ¿no? ujú, Al primer tipo de perfil, al perfil que quizás está un poco más parado, que no quiere saber nada por experiencias y demás, yo creo que ese perfil lo que hay que darles tiempo, simplemente. Al final cambiar una mentalidad es muy complicado, cambiar una experiencia cercana y una experiencia propia es aún más complicado. Y luego respecto al segundo perfil, pues es gente con la que es una pasada trabajar, o sea, ves directivos, altos directivos de españoles, o incluso sin ser tan altos directivos al final, ujú, en las empresas pequeñas también se pueden hacer muchas cosas. Al final intentamos como ir a las empresas grandes, pero las empresas grandes ya tienen a las grandes consultoras, a claro. KPMG, a Deloitte, empresas que están ya haciendo eso. Entonces, bueno, en ese sentido hay esos tres tipos de perfiles. A todos nos falta tiempo en general. Le falta, el mercado está muy inmaduro todavía. ¿Qué pasa? Que hoy en Ujú, día con la cantidad de información que hay, parece que llevamos con la IA 40, 50 años. Pero la realidad es que hace 3 años nadie sabía que era ChatGPT y claro. hoy en día ya hay procesos automatizados por inteligencia artificial en las empresas. Ujú, ¿Qué pasa? Que hoy en día todo va tan rápido, tan rápido, que parece que o que nos quedamos fuera o que hay que meterse ya de ya. Entonces, bueno, yo creo que, lo que en general lo que hay que hacer es darse tiempo, las cosas están cambiando muy rápido y a todos los tipos de perfiles hay que darle tiempo. Y también a las empresas en general. No ujú, sé qué agobiar, hay que aprovechar la gente que está intentando entrar,
que está entrando ahora, que está aprovechando un poquito la ola y aprendiendo con nosotros y también, pues obviamente serán recompensados en el mercado. Al final son empresas que son más competitivas y que cuando su competidor intente entrar en la IA, él ya va a tener el sistema de pedidos, por ejemplo, automatizado y va a tener más capacidad para facturar. Son cosas de timing. Quien sepa aprovecharlo y quien lo vea, pues le irá mejor, obviamente. Y quien no, pues simplemente hay que darle tiempo. Tampoco hay que. Parece que estoy metiendo un poco de miedo a quedarse fuera, ¿no? De FOMO. Pero no es así. O sea, al final no es tarde, nunca es tarde, pero en Ujú. general para nada. Para la IA, para Internet, para montarse una página web, nunca es tarde para nada. Estamos al principio de todo. Correcto. Hablabas del negocio, del tiempo que hace que nos dimos cuenta que está la inteligencia artificial. eh, y qué nivel de adopción, digo, cuántas de las empresas que hay, por lo menos allí en España, hoy están realmente implementando con inteligencia artificial real, más allá de algún muy mero chatbot o algo así. Claro, en este sentido hay datos y hay estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de aquí de Ujú. España que dice que en torno al 13% ya tiene inteligencia artificial en sus Ok. procesos. Es un número bajo. ¿Qué pasa? Que yo creo que el porcentaje andará en un 2 o en un 3%, porque en esas estadísticas recogen, por ejemplo, tener una suscripción de ChatGPT para todos los empleados. Ujú. Eso es lo que entendemos hoy en día por tener IA en la empresa, que lo es. O sea, tienes inteligencia artificial, tienes una herramienta a la que de manera activa tus empleados pueden preguntarle cosas para hacer sus tareas de manera más eficiente y en el menor tiempo, se supone, aunque a veces al final acaban dando más vueltas aún de que si lo hicieran de la manera que lo están haciendo siempre. Correcto. Pero realmente donde se ve el cambio importante es en todo el tema de la automatización de procesos, en que los procesos funcionen solos como si fuera una persona que está realmente en la plantilla. Y esa adopción es muy baja. Ya te digo, yo creo que está en torno a un 3-4% de todo el tejido empresarial español. Estoy Ujú. seguro. Te hablo de España, en Europa no lo sé. Bien. Pero porque yo en Europa solo trabajo con empresas tenemos un cliente en Portugal y Latinoamérica sí que tenemos más, pero en Europa en lo que es la parte de arriba, ¿no? En la cúspide, en la parte más, como dicen, de los Illuminati, de las altas esferas, Alemania y por ahí arriba, no tenemos ningún cliente, pero yo te digo que la Ok. adopción en general es baja. Se cree que es alta por eso, por tener ChatGPT o Claude en la empresa con una Ujú. suscripción, pero en general es muy bajita en lo que realmente se le saca el provecho a esto. Bien, justamente hablabas de eso, ¿no? De qué se considera quizás de modo un poco errado o haciéndolo muy amplio, considerar que alguien está con inteligencia artificial por tener una Mm. suscripción, y ponías un poquito el contraste con alguien que realmente está eficientizando procesos, con un agente real trabajando, haciendo los trabajos de una persona. Eh, Digo que separar eso, un poco lo que es cuando hay humo, digamos, lo decías un poquito al inicio, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, pero también de ese mucho que se habla, hay una parte que es humo, y hay mucha gente corriendo detrás de querer decir que tienen inteligencia artificial y, y por ahí incluso haciendo y erogando gastos que no, que después no rinden, ¿no? No se concretan en un retorno de inversión real. ¿Cómo hacemos para separar la Sí. paja del trigo ahí? A ver, aquí el tema es complicado. O sea, tú cuando dices que tienes IA en la empresa y tienes Ujú. suscripciones de ChatGPT, imagínate que tienes, no lo sé, tienes 50 empleados y tienes 50 suscripciones a ChatGPT, 25, vale, pues te estás gastando 1.000 y pico euros al mes, bueno, dólares, lo que sea, te estás gastando 20 y pico mil euros o dólares al año, imaginemos. Ahí el rendimiento de la inversión es complicado de medir, porque al final si tienes medido cuánto tiempo, si tienes un sistema, pues como un CRM potente que te permite ver cuánto tiempo dedica cada persona a sus tareas y tienes educada a las personas para que cada vez que finalizan una tarea o que empiecen una tarea lo marquen, puedes Bien. medirlo. Es complicado porque yo me he encontrado todavía muy poquitas empresas en las que este control horario tan estricto por tarea se lleve a cabo, porque al final el empleado tiene que dedicarse a trabajar, no a ver, en este minuto empecé a pues meter un Correcto. pedido y acabé en este minuto. Es muy complicado de medir. ¿Dónde es más fácil de medir el retorno y dónde sí que se ve que realmente estas inversiones tienen sentido? En lo que te digo, en la automatización de un proceso completo. Al final ahí es muy fácil, entre muchas comillas, Ujú. de medir. Hay un coste directo de, vale, un pedido, pues antes llevaba 20 minutos a hacerlo. Imagínate que tienes a 2 personas metiendo pedidos. Estas personas dedican 4 horas al día. Vale, pues sabes que en tu empresa se dedican más o menos 8 horas a meter pedidos. Haces el coste por empleado, multiplicas por día, multiplicas por mes y tienes el coste más o menos anual.
Luego, Bien. dentro de eso, pues el coste ese es bajo relativamente, porque hay costes de errores, que hay que volver a repetir el proceso, y bueno, hay una serie de costes de indirectos que podríamos llamar que no están teniendo en cuenta. Aparte luego del coste de oportunidad, de que esa gente se esté dedicando a tareas que realmente aporten más valor a la compañía. El retorno de la inversión ahí es más fácil medirlo. ¿Cuándo es más difícil medirlo? Pues lo que te digo, cuando pagas 25 euros, le das una herramienta al empleado, una, no sabes si lo está usando del todo, y dos, tampoco sabes cómo está retornando el uso de esa herramienta en la eficiencia de su tiempo en el trabajo diario. Ujú. Hablabas del coste de oportunidad y de poder hacer que esas personas ocupen su tiempo en otra actividad, quizás que le rinda más rentabilidad a la compañía, y tocando ese tema un poco de las personas y ese otro humo o miedo, también podemos hacer asociaciones entre los dos, del reemplazo, ¿no? De las personas por la inteligencia artificial. ¿Cuánto de eso te encontrás allí en España cuando vas a decir, bueno, tengo toda esta... Cero, cero. No, Cero. no le tienen miedo No, a que los sí, desplacen. le tienen miedo. ¿Qué pasa? A ver. Que no es, o sea, no es, no tiene mucho sentido de por sí. Ujú, ¿Sabes? O sea, yo ya te digo, hemos implementado ya en bastantes empresas, creo yo, y nunca nos ha pasado esto, de que alguien se vaya a la calle o se quede sin trabajo porque hay una IA que haga bien. cosas. De hecho, lo que te encuentras es todo lo contrario, de que la gente después está más contenta, porque al final el burnout de la gente en las empresas suele ser porque están cansadas de la locura del día a día, de que se equivoca alguien aquí, hay que corregirlo, de que estoy cansada de estar 4 horas sentada metiendo pedidos. Al final, yo creo que ya yéndonos quizás un poco más filosófico, ¿no? No tan ordenadores, pero la gente al final cuando entra en una empresa a trabajar, hay un gran porcentaje que solo es por el sueldo, obviamente lo hay, ese porcentaje existe, el trabajo para ellos no es importante, pero yo creo que hay una parte muy importante humana que es la de sentirse realizado con lo que haces en tu día a día y con lo que haces en tus horas de trabajo y lo efectivo que eres y el creer que estás aportando a una comunidad que en este caso es la empresa, ¿no? Entonces nosotros lo que nos solemos encontrar es todo lo contrario. Gente que después está más contenta porque ha pasado a hacer una cosa que miraba con ojitos desde su silla sentado cuando los demás lo hacían porque él no lo podía hacer porque tenía que estar haciendo una tarea que no creía que fuera necesaria, ¿no? Y respecto al miedo, yéndonos un poco a ese miedo generalizado que hay, sí que lo hay. Y esto es un poco estigma, ¿no? Pero cuanto más avanzada es la persona en la empresa, peor. Ujú, Al final, eso de siempre. Quizás falta de información, quizás exceso de información, ¿no? Va un poco por la vía que comentaba antes. ujú. Sí que suele haber miedo. Hay aquí, a nosotros nos ha pasado recientemente, ¿no? Haciendo un proyecto, los empleados pues se medio unen para intentar boicotear y decir que no funciona nada y que tal, ¿no? Bueno, esas cosas pasan. Al final, también es uno de los riesgos que tienes cuando entras a una empresa, ¿no? Y es algo donde se diferencian las empresas de consultoría de IA, que son serias, de las que no son serias. Al final, Ajá. tienes que bajar al barro, las reuniones no son solo con los directores del departamento, tienes que reunirte con la gente, hacerte ver que eres una persona de confianza, transmitir tranquilidad, con que, oye, bueno, eso también es importante y lo tendría que hacer más bien la directiva, ¿no? Pero por si acaso la directiva no lo hace, de transmitir esa tranquilidad a los empleados de que estas cosas que están haciendo es para que la gente esté más contenta y que no cunda el pánico, nadie se va a ir a la calle mañana por implementar estas cosas, nosotros también lo hacemos. Es importante reunirse con el equipo, es importante transmitirles tranquilidad, informarles en todo momento de cómo está el proceso, cómo va el proceso, y que luego ellos vean cuando llegue el día final de que todo se ponga a funcionar, que al final te lo acaban agradeciendo, en la Ujú. mayoría de casos, Eh, prácticamente en el 100% de los casos. en algún punto es necesario también a la hora de analizar estas herramientas, la implementación de inteligencia artificial, y esto lo digo desde tu parte como consultor, cuando analizás una empresa y demás, es necesario también analizar esas nuevas tareas a las que pueden estar abocadas, o bien simplemente le decís vas a disponer de este recurso por 3 horas más, no sé, de forma semanal, de forma diaria. Depende mucho, porque al final las empresas que te contactan porque quieren automatizar un proceso concreto, muchas veces no llegas como a indagar tanto en qué otros procesos tienen ese departamento Ujú, que son un cuello de botella. Pero muchas veces cuando hacemos una auditoría de procesos, de oye, vamos a estudiar un departamento entero, por ejemplo, el departamento de contabilidad, el departamento contable, vamos a analizar todos los procesos que hay para ver cuáles son repetitivos y cuáles son susceptibles de ser automatizados. Pues muchas veces el desglose que se hace es, mira, tenéis todos estos procesos, este de aquí os consume mucho tiempo, y lo podemos automatizar. Pero es que este de aquí no os consume tanto tiempo, pero aún así es un cuello de botella. ¿Qué pasa?
que no merece la pena automatizar ese proceso, porque realmente el retorno de la inversión que vas a recibir es muy bajo. Va a ser mucho más caro hacerlo de lo que te vas a ahorrar. Por tanto, si automatizamos este de aquí, que está el primero en la lista, podrás meter a esta gente a esta parte. Pero bueno, al final, eso es un poco también, Gustavo, parte de la empresa, ¿no? Ujú. De decir, vale, ¿qué hago con las horas que tengo ahora? ¿Dónde reubico a la gente? Pero ya te digo, vamos, es que yo es algo en lo que insisto mucho y con lo que insisto mucho en los equipos. Que no cunda el pánico porque yo creo que queda mucho tiempo, mucho tiempo para que la gente se vaya a la calle. Y aparte es algo que también es lógico, ¿no? Tú al final en una empresa siempre vas a tener trabajo que no va a ser automatizable. Y la Ujú. gente que vale más para ese tipo de trabajos es la gente que ya lleva tiempo en la empresa. ¿Para qué vas a tener a alguien que ahora ha dicho, vale, pues no tengo nada que hacer porque me ha quitado el trabajo en ella? ¿Para qué lo vas a echar si esa persona ya conoce la empresa? Ya sabe qué procesos hay, ya conoce a toda la gente de la oficina. Lo más lógico es coger a esa persona y ponerla en ese sitio donde hay carencias, no echar Claro. a una persona y contratar a una nueva para ese puesto. Es lo que nosotros nos encontramos. Por ese sentido sí que, pues desde mi parte quiero transmitir tranquilidad porque no lo digo solo yo obviamente pues me muevo en un círculo de más consultores, de más empresas que hacen este tipo de implementaciones de inteligencia artificial y todos coincidimos en lo mismo, de que hay un miedo generalizado y un rechazo que en muchas ocasiones es una pena, porque al final hay muchas empresas que nos están subiendo a la optimización de estos procesos y a la implementación de inteligencia artificial. Hay empresas que de verdad sí que lo necesitan mucho por el miedo Ujú. a qué dirán sus empleados. Bien, hablando un poco de eso, ¿no? Del humano en el bucle, para decirlo en español, digo, ¿qué tareas o son muy difíciles de automatizar o son irreemplazables en la presencia de un humano haciéndolas? Digo que por más que venga una empresa y te diga, Alberto, necesito que automatices este proceso, vos le pondrías un parate o por lo menos una observación. Yo sin duda ninguna la parte de la venta. Ujú. Yo es algo que nunca, bajo ningún concepto, automatizaría. Desde mensajes en LinkedIn a posibles clientes, hasta la parte comercial, una empresa grande que tiene comerciales en la calle y que quiera meter una centralita de agentes de IA, que sí, que se van a estudiar el perfil del cliente y que van a hacer una llamada completamente personalizada, o un agente que envía correos en masa, que se lee los perfiles de la gente en LinkedIn y envía un correo 100% personalizado. Yo creo que la venta es algo que no se puede automatizar, sin Ujú. duda, al menos en la cultura latina, en la cultura de la gente quizás más española, latinoamericana, gente que somos más cercana y que nos movemos mucho por la confianza. Que pueda funcionar porque se ve mucho, es algo que se ve mucho, el tema de, pues envía un correo automático, tiene un Instagram que responde automáticamente y prometen que cierran ventas. Yo en Estados Unidos, sin habla inglesa, me lo puedo creer, porque al final es gente que se mueve mucho más por la razón y por, Ujú. vale, si me estás prometiendo 1000 a cambio de 100, pues malo será que no me des los 1000, ¿no? Es lo que yo creo que es un poco cómo funciona esta gente y son mucho más decididos. Pero yo creo que, vamos, España y Latinoamérica, la venta se basa 100% en la confianza y yo es algo que sí que me han preguntado si se puede automatizar, incluso automatizar call centers enteros, se me ha planteado, pero es que yo creo que la venta es algo que no es automatizable porque se basa en la confianza. Yo la venta, aquí le doy un saludo a un mentor que tengo que se llama Héctor Andreu, un crack. La Ujú. venta se basa en la confianza y es una fórmula muy simple y sin confianza es que no hay venta. No la hay, es que yo estoy convencidísimo y quien ha vendido, que al final todos los días todos vendemos en algún momento, ya sea intentando negociar con nuestra mujer para que en vez de churrasco nos haga milanesa, todos estamos vendiendo todo el día y negociando todo el día. Es algo que desde luego que no se puede automatizar porque se basa en eso, en relaciones sin confianza. Bien, clarísimo. Hablabas un poco de eso, ¿no? De la razón y los lugares, quizás, o culturas en el mundo que por ahí se guían más por un aspecto que otro. Y, y- y me gustaría tu análisis, o por lo menos en tu mundo, en tu día a día, ¿dónde ves esto de el contraste entre la razón y la emoción, ¿no? Hablando de también los latinos o los hispanoparlantes, que nos movemos mucho, quizás a veces por las emociones. Digo, ¿en qué momento por ahí hay que jugar con esto, ¿no? Entre razón y entre emoción. Una pregunta, si me la puedes especificar un poco mejor, mejor, porque no A sé si ver. vas más por la parte filosófica o vas por la parte más eh, tecnológica. no, te lo voy a reformular quizás. Digo, en tu día a día, cuando te sentás a hacer estos análisis o llevando una propuesta quizás a una empresa, eh,
digo, cuando detectás esto, ¿no? ¿Cuál es el momento de la razón y cuál es el momento de la emoción, ¿no? El momento, yo creo que el momento de la razón y del análisis técnico y analítico de las horas ahorradas, del retorno de la inversión, hay que hacerlo. Ujú, Pero yo sigo pensando que en un 70% estás vendiendo por la emoción y por la confianza, incluso en un 80%. Luego sí que es verdad que los números tienen que dar, claro. tampoco seamos tal, pero si los números dan, aunque los números den, que nos ha pasado muchas veces, si no tienes el 80% restante, no va a ir. No obstante, si tienes la emoción, tienes la confianza y no dan los números de todo, es más probable que te den un voto de confianza si no hay como esos números cuadrados exactamente porque hay algo que se nos escapa. Yo te digo, yo sigo pensando que el 80% es emoción, razón, confianza y el 20% son los números. Pero los números obviamente siempre los hay que dar. También depende mucho de la Claro. empresa, obviamente, Gustavo. En una Ujú, empresa más pequeñita, igual no tienen tan atados los costes, que no tienen tan atados, pues no saben igual ni lo que es el ROI ni el retorno de la inversión, no lo tienen tan medido. Te hablo de empresas un poco más grandes con menos empleados, que van un poco al día. Ahí sí que 100% vende la razón y la emoción de lo que va a suponer tu solución. ujú. Eh, Después a la hora de, digamos, ¿cómo es el día a día de un emprendedor tecnológico? Un poco si nos podés compartir algo de tu propio camino, ¿no? Que pasaste de una corporación a hoy estar en una consultora, digamos, a asesorar, digamos, ya casi del otro lado, a gente que está tratando de meterse con tecnología, con tratar de llegar a generar el valor real a una compañía grande, ¿no? Mm. A ver, el día a día, no te voy a mentir, es bastante rutinario. O sea, la gente Ujú, se piensa que la vida de un emprendedor, de un empresario es la leche, se levanta, se toma un café mirando los Alpes y está ahí ajá. disfrutando todo el día. No, o sea, No, es bastante no rutinario. pasa eso. Ok, Eh, bien. es bastante rutinario. O sea, al final lo que hacemos es mucha parte de desarrollo, de revisar desarrollos, hacer desarrollos, y luego hay una parte muy grande de ganarte la confianza, de llamar a tus clientes que ya tienes, de intentar entrar en clientes grandes, pero no con la intención de vender, simplemente quizás este tema es un tema interesante porque con esto en concreto, con la inteligencia artificial, no se tiene que ir a vender de primeras. Al menos, Ujú. bueno, esto mi mentor de ventas me mataría, ¿no? Diría que eso en cualquier tipo de servicio. Pero yo A creo que con ver. la IA especialmente, porque hay tanta desinformación y tanta desconfianza acerca de esto, que al final muchas veces tienes que hacer trabajo de dar información, de decir, mira, esto ha funcionado aquí, y simplemente pues intentar ganarte la confianza del círculo al que quieres ir y tener conversaciones con los clientes que ya tienes y con clientes nuevos, claro, está claro. Ujú. ¿Cómo construís esa reputación en un mundo donde me imagino no sos el único que ofrece soluciones con inteligencia artificial? Sí, Donde de nuevo hablamos que hay mucho humo también, quien se dice gurú de esto, de aquello, tengo la solución. Digo, ¿cómo uno puede diferenciarse y tratar bueno, de tener esa confianza que tanto marcabas, ¿no? yo creo que aquí es clave hablar con los números. O sea, es contradictorio, ¿no? Porque a Ujú. veces parece, pero me dijiste que los números son el 20% y la emoción el 80%. A Es ver. cierto. Pero al final tú cuando entras por primera vez a una persona y sobre todo en redes sociales, en LinkedIn quizás que es la parte que más activo estoy yo, que es un formato totalmente escrito, tú tienes que ir pues completamente con los números. Al final, si dices que haces un chatbot de IA y que funciona genial, nadie te va a atender. Al final no estás dando información, estás siendo un poco del montón. Pero si dices que tienes un chatbot de IA que funciona de este modo y pones de ejemplo que en una empresa que había tantas personas y haces los números, porque igual esa persona, ese empresario no se había parado a pensar qué coste tenía que una persona hiciera una tarea 2 horas al empezar la jornada y 2 horas al acabar. Ujú. Entonces, quizás cambiar un poco el chip del empresario, de decir, vale, llevas haciendo las cosas 30 40 años, que sepas que hay algo que hoy en día está empezando, porque está empezando, como te dije al principio, y que te puede cambiar la empresa y te voy nutriendo día a día con cosas que se pueden ir haciendo y con casos reales y cómo realmente no es todo IA, cloud, ChatGPT, no, que realmente hay cosas y ejemplos en empresas reales que seguramente, aunque no son exactamente iguales que en tu empresa, sí que te puede dar un cambio de chip y cambiarte esa mentalidad y decir, vale, me está diciendo esto que yo este departamento de mi empresa no lo tengo, oye, pero si pudiera hacer esto en esto otro, es posible. Entonces es un poco la tarea de educar, de cambiar la forma de pensar y de cambiar la forma de ver los procesos y de ver la empresa en los empresarios. Bien.
Hablábamos de las burbujas, del FOMO, de no quedarse afuera y que esto recién está empezando, ¿no? Digo, ya haciendo una visión un poco más a futuro, haciendo un poco de futurología acá, ¿qué empresas crees que van a poder sobrevivir sin inteligencia artificial o casi ninguna en ese futuro? Digo, ¿es posible vivir? ¿Hay alguna vertical que puedas decir, bueno, ya que sin inteligencia artificial puedan llegar a andar o definitivamente no? En cuanto a, te podría decir en lo que son departamentos, yo creo que a futuro, sin duda ninguna, en las empresas habrá departamentos completamente automatizados. Ujú. Tengo claro, departamentos contables, ojo, completamente, igual un 90%, Ok, 90 y algo. Siempre va a tener que haber un factor humano de revisión. Siempre lo hay, siempre lo va a tener que ver, ¿no? bien. Pero yo creo que departamentos contables, departamentos financieros, departamento financiero quizás un poco menos, pero toda la parte de análisis de datos, de ver cómo está la empresa y demás, lo va a poder hacer una IA sin duda. El departamento comercial, recalco, yo creo que es el que menos se va a poder automatizar sin duda, igual se automatizará un 40-60%, pero lo que es la calle, la venta, la parte humana, yo creo que sin duda va a seguir. El departamento logístico, pues obviamente la parte de transporte, excepto que Elon Musk ahora nos ponga a todos unos pedazos de camiones que van solos. De momento veo complicado automatizar el transporte, pero toda la parte de oficina sí, sin duda. Al final, yo lo pienso con que todas las tareas, prácticamente todas las tareas de oficina, de lo que es estar sentado delante de un ordenador haciendo cosas, de aquí a unos años el 80-70%, yo te diría incluso más, va a poder ser automatizable. ¿Qué no va a Bien. poder ser automatizable? Vamos a lo mismo, el trato humano, sin duda. O sea, yo lo tengo claro, donde es necesario el trato humano, atención al cliente, va a haber partes que puedas automatizar, partes, pues, por ejemplo, de respuesta de correos frecuentes, de llamadas para, oye, ¿dónde está mi pedido? Y que te responda un agente, eso ya se está haciendo y va a poder ser automatizable, pero lo que es traer nuevos clientes y atraer nuevos clientes a tu empresa, eso va a tener que tener sí o sí el 100% del toque humano. Se podrán hacer muchas cosas de prefiltrado con IA para que tú cuando llegues a hablar con una persona ya sepas bien que es tu posible cliente, desde luego, pero el trato humano sin duda. Y luego el tipo de empresas, ya más hablando de tipología de empresas, ¿no? En el macro Bien. grande de tipo de empresas que creo que van a desaparecer, pues yo creo que prácticamente ninguna. O sea, yo creo Ujú. que es necesario en todo el tejido empresarial todas las empresas. ¿Qué pasa? Que igual sí que hace falta, pues como todo, menos empresas de las que hay, que es lo que ya está pasando hoy en día. Al final, con el capitalismo y demás, pues empresas pequeñas están desapareciendo por ser poco competitivas frente a las grandes. Y la automatización y la IA al final va a ayudar un poco a esto. Ahí irá un poco en función de cómo se vaya construyendo el tejido empresarial, ¿no? Aquí en España hay empresas muy grandes que se han comido, por ejemplo, a supermercados pequeñitos, pero sí que es verdad que hay determinados modelos de negocio que en vez de decidir eliminar estos competidores del mercado gracias a toda la tecnología y toda la IA y toda la automatización que tienen, deciden llegar a más con ellos, es decir, asociarse con ellos o Claro. intentar apoyar un poco al tejido empresarial local. Eso llama más en la filosofía de país y de comunidad que tenga esa empresa con grandes capacidades. Pero yo creo que no tiene que hundir el pánico, no van a desaparecer tantas empresas como se dice, no van a desaparecer departamentos, pero bueno, yo creo que sí que es momento, y mira que yo no doy formaciones en inteligencia artificial ni Ujú. tengo ningún tipo de interés en darlas, pero sí que es momento de formarse, de no tenerle miedo, de intentar ir un paso más allá, que hoy en día, de verdad, es que te lo digo en serio, Gustavo, o sea, quien tiene una formación de ChatGPT o quien tiene una formación de Claude o de Gemini, que es como lo más básico que se puede hacer, ya sabe más que el 30% de la población mundial. O sea, Ujú. se puede ir un paso por delante de un modo muy simple y cuanto antes entres, antes vas a poder ir por delante, porque cuando esa gente esté empezando a hacer esas formaciones, tú ya estás haciendo algo más avanzado y también de cara a buscar trabajo, gana mucho decir que tienes formación de IA y no solo decir, sino poder demostrarlo. Al final es una oportunidad muy grande, igual que te digo y que te desmiento que la IA no va a quitar el trabajo de momento a absolutamente nadie, también te digo que quien tenga formación de IA y quien esté informado sobre este tema, bien informado, tiene ahora mismo una oportunidad enorme, ya no solo de entrar en una empresa, sino de crecer en ella. Bien. Digo, finalmente como para cerrar y dejarte ir a descansar, por lo menos en esta oportunidad, ya estaremos en contacto nuevamente.
Digo, ¿qué mensaje podés darle entonces a, no sé, quizás a los emprendedores que ven una oportunidad en inteligencia artificial, en aplicarla, o por el contrario, a empresarios, a empresas que estén todavía dudando o pensando? A los emprendedores les diría que no se olviden de que esto es como todo y que no se piensen que esto es un negocio de dropshipping o de e-commerce que parece que das el pelotazo de un día a otro. Al final hay que tener en cuenta que estamos jugando con empresas, no estamos jugando con que una persona se compre un sonajero y que le salga mal por tu dropshipping o por tu e-commerce. Estamos jugando con los procesos de empresas. Entonces, cuando te metes a una empresa, tienes que tener prudencia con lo que haces porque puede tener un impacto muy directo en todo esto. Ahora está muy de moda el negocio de agencias de IA, ¿no? Se está poniendo Ujú, muy, muy de moda. Hay que tener mucho cuidado y ser muy consciente de que hay gente que lleva construyendo empresas 40, 70, 80 años y que por querer subirse a la ola pueden no tirar la empresa, pero sí pasar unos meses complicados por culpa de querer entrar rápido, hacer dinero rápido y ya está. En ese sentido, los emprendedores también tener cuidado con eso. Y quien sepa hacer eso y quien sepa no volverse loco y querer hacer dinero rápido, va a tener una oportunidad muy grande, porque esto es como cuando empezó pues, Internet en su momento, prácticamente. ujú. Quien hizo las cosas bien desde el principio, hoy en día está en una posición privilegiada porque tiene un nombre, tiene una buena reputación. Entonces, en ese sentido, no os volváis locos, no queráis hacer dinero rápido y, repito, fórmula de la confianza. Cuanta más confianza tengáis con vuestro cliente más os va a recomendar a otra gente y cuando mejor trabajéis, más os van a recomendar. Así que no vayáis buscando el dinero rápido. Y luego respecto a los empresarios, pues que no tengan miedo. Yo creo que es el resumen que hay que tener. Que tengan Ujú. mucho cuidado con quién les acompaña en todo este camino y quién va de la mano con ellos, que yo siempre digo que las red flags se detectan muy rápido. Si quieren cobrar rápido, si te dan un presupuesto rápido, si no se paran a analizar tu empresa, si no se paran a preguntarte qué haces, si no se paran a charlar con la última persona de la empresa que está metiendo datos en Excel, no suele ser de confianza. Entonces, en ese sentido, sí que hay que ir con prudencia, pero como con todo, como cuando se coge un proveedor nuevo de transporte, hay que ir con prudencia, pero que no tengan miedo, porque al final yo siempre lo digo, quien se suba ahora a la ola va a tener una ventaja competitiva enorme, ya no solo ahora, pero dentro de 3 4 años. Bien, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en las últimas horas de tu día por allí, por España. Abrirnos un poquito la cabeza y el día a día de nada, de un emprendedor, de implementar inteligencia artificial. Eh, y bueno, y dicho sea de paso, el domingo que gane el mejor, que sea el mejor juego. Le dije a gente que iba a venir aquí, a amigos míos, y me dijeron, espero que te pongas la camiseta de España. Que gane el Te la mejor. hubiese puesto, te la hubiese puesto. Me avisabas y me ponía la de Argentina. Lo hacíamos con un clima Yo, mundial. yo lo dejo ahí, que gane el mejor. Así sea. Ya se sabrá, te mandaré un WhatsApp con lo que sea. Nos vamos a saludar el domingo, quédate tranquilo. Eh, Bien, Exactamente, pues nada, por mi parte daros las gracias por la invitación y que me pueden seguir en LinkedIn, perdona por la promoción, me pueden seguir adelante, en adelante. LinkedIn Alberto González por LinkedIn y en Instagram estoy intentando ayudar a algunos emprendedores a pues tener un poco un camino más fácil con todo este tema de la agencia de IA, sin humo y sin vender cursos, eso sí, Eso es importante. albertogonzalez.ia, por ahí me encontráis. Y que nada, que ha sido un placer y lo que queráis, quien sea, ya sea emprendedores, empresarios, lo que sea, os contesto dudas sin problema ninguno, que para eso estamos, para ganar la confianza. Muy bien, Alberto. Un placer realmente haberte tenido hoy por primera vez en el programa y seguiremos en contacto, por supuesto. Un abrazo grande. Igualmente, que tengáis buena tarde. Chao, chao. Bien.